a través del consejo del Espíritu Santo. El día viernes estuvimos hablando lo que el apóstol Pedro dice a la iglesia. Es importante, hermano, que nosotros veamos lo que está plasmado, lo que está escrito. El apóstol Pedro dice de que es la palabra más segura, la palabra profética, la palabra que nos ha quedado escrita, la que el Espíritu Santo viene y nos da testimonio, y también esa palabra que es un espejo para nosotros. Quisiera que antes de empezar a leer y entrar al consejo de la palabra, usted ahí donde está, si ahí sentadito, levante su mano derecha al Señor y quisiera que usted le ponga sus peticiones. ¿Cuántos trajeron peticiones? ¿Cuántos tienen necesidades? Yo creo que todos tenemos necesidades. Y es un momento para que vengamos con nuestra mano derecha levantada como señal de fe. La Biblia dice: el que se acerca a Dios, crea que Él existe. Y el que se acerca a Dios, crea y pida, sabiendo que recibirá, y entonces lo hará el Señor. Levante su mano derecha, dígale: Señor, mi mano derecha es como una manifestación de que yo creo en ti. Yo creo, Señor, tu presencia está aquí en este lugar. Y tu palabra dice que nosotros clamemos y tú responderás. Venimos delante de ti, Padre Santo, con toda nuestra esperanza puesta, pues solo en ti confiamos y solo en ti, Señor, podemos esperar toda buena dádiva y todo buen don. Venimos poniendo nuestras peticiones familiares, venimos poniendo nuestras peticiones espirituales, nuestras peticiones económicas, Señor, para que tú, conforme tus abundancias, riquezas en gloria, nos proveas. Y tu palabra dice que tú proveerás más allá de lo que nosotros aún podamos pensar o podamos imaginar, porque tú eres un Padre bueno con nosotros, excelente, y que nos cuidas y que nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, porque así has prometido en tu palabra. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, y estaré contigo en la prueba. Señor, toma las peticiones de tus hijos, de tus hijas, de los padres de familia, de los esposos, de los niños, y contéstalas, Señor, hoy. Envíanos tu palabra, porque estamos necesitados de ella. Estamos necesitados de escuchar el consejo que viene de tu boca, para que nuestro espíritu sea vivificado. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por la fe. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bien, vamos a abrir nuestro libro sagrado, la Biblia, en Filipenses capítulo 2, y dice así del verso 1 al 2. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esta es la petición de un apóstol llamado por el Señor, de un apóstol que fue llamado en una circunstancia bastante extraña, pero Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. ¿Quién iba a imaginar que un hombre que perseguía la iglesia, que un hombre que respiraba odio tremendo contra hombres, mujeres, niños, y que había matado aún muchos, en su camino a Damasco para seguir ejecutando cristianos, le iba a aparecer el Señor Jesucristo? Yo creo que eso era lo que menos se podía imaginar Saulo de Tarso y también todos los cristianos de esa época. Pero Dios actuó de una manera misteriosa.
Diga conmigo, Dios actúa de maneras misteriosas. Por eso es que sus pensamientos son excelentes. Dice que tan altos como están las nubes de la tierra, así son los pensamientos de Dios comparados con los nuestros. O sea que nosotros pensamos conforme la lógica humana, pensamos conforme el conocimiento y la inteligencia que hemos alcanzado. Pero Dios trasciende la inteligencia. Dios trasciende todas aquellas cosas, hermano, que conocemos y las que no conocemos. Yo no sé cuántos, hermano, han tenido la experiencia, me imagino que todos, pero siempre hay su excepción, porque hay gente que no le gusta. Pero cuando nos hemos subido a un avión y comienza el avión a despegar, ¿verdad? Se siente algo extraño. Y cuando comenzamos a alcanzar las primeras nubes, vemos todo muy pequeño. Pero cuando el avión alcanza una altura pues de miles de pies, todavía hay nubes. Y ahí ya no alcanzamos a distinguir muy bien qué hay abajo. Y cuando usted se suba a un avión y vaya a esa altura, piense en lo que dice el Señor, que los pensamientos de Él son así de altos, comparados con los nuestros. Entonces, cuando el Señor vino y llamó a Pablo, lo llamó para su servicio, lo llamó para que él llevara, dijo Pablo en una ocasión, que él había sido llamado por el Señor para llevar en su cuerpo las marcas, las cicatrices, los golpes, dijo él. Y no fue atrevido, sino que lo dijo porque está escrito, está corroborado por el Espíritu Santo, para llevar, dijo, aún los golpes y las marcas que le hicieron falta al cuerpo de Cristo. Está refiriéndose a Cristo mismo. O sea que Pablo fue golpeado, fue apedreado. El 4 de julio nosotros nos invitaron a un picnic en Virginia. ¿Y cuántos conocen a Eduardito? Levante su mano. Él nos ha hablado de los milagros de Cristo. Y se acercó conmigo y me dijo, pastor, quiero contarle cuántos milagros hay de los apóstoles. Y comenzó a hablarme todos los milagros de los apóstoles. Y yo estaba sorprendido que me los estaba mencionando toditos, todos los que están en el libro de los Hechos. Y luego platicando con él, le digo yo, pero sabes que hay un milagro que quizá no se reconoce. ¿Y cuál es? Me dice, es cuando a Pablo lo dieron por muerto. Sí, ese también me dice. Sí, ya lo tengo. Ese fue cuando me dice él, lo apedrearon, lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad y dijeron que estaba muerto. Y resultó, me dice, que resucitó. Y me quedé sorprendido, le dije, eres de las pocas personas que han visto esto. Yo lo había visto ya, era un milagro. A Pablo lo mataron. Y le digo yo entonces a Eduardo, ahí fue posiblemente donde el apóstol Pablo escribe en el libro de Corintios que él conoce a un hombre que hace 14 años fue llevado al paraíso y le mostraron cosas que no se podían decir aquí en la tierra. Le digo yo, es una posibilidad que cuando lo dieron por muerto, lo mataron, fue al paraíso. ¿Qué forma de ir al paraíso? Pero fue al paraíso, hermano. ¿Verdad? Yo quisiera que tal vez si le dieran un viajecito o no al paraíso, pero fuera distinto, ¿ah? Tal vez usted en la cama tiene un éxtasis y ahí se lo llevan al paraíso dormidito. Pero a Pablo no le tocó así. A Pablo le tocó ir apedreado y dado por muerto. Y de ahí el Señor lo resucitó, o sea que fue un milagrazo. O sea, servimos a un Dios que hace milagros poderosos, portentosos. Pero entonces viene el apóstol Pablo y hace una petición como ministro de Dios y dice a los filipenses y nos dice hoy a nosotros el Espíritu Santo que hagamos el gozo del Señor completo. ¿Cómo? Siendo de un mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro propósito único, nuestro mismo propósito? Primeramente, que el nombre del Señor sea glorificado. Porque en esta mañana no estamos para glorificar a nadie más que a Cristo. En esta mañana nos hemos reunido en el nombre de Jesús y Él dice, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré yo. Entonces, cada reunión que tengamos, nosotros tenemos que tener ese propósito en común, que el nombre del Señor sea exaltado. Y el segundo propósito, más importante después de ese, es que las almas se salven. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo único que tenía, su Hijo. Entonces, el Señor quiere que nosotros vayamos, hablemos. El apóstol Juan dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, ¿usted qué ha visto de Cristo? Contéstese a sí mismo. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha oído de Cristo? ¿Qué es lo que ha experimentado de Cristo? De eso que usted ha visto, experimentado, tiene que hablarlo. Tiene que ir a decírselo a la gente que está muriendo afuera, porque hay gente afuera que tienen muchas posesiones materiales, que aparentemente no necesitan nada, que están muy bien pues en todo, tienen buen trabajo, buena casa, buen ahorro, buen sueldo, buen dinero, de todo, no necesitan nada aparentemente, pero se están muriendo por dentro y necesitan a Cristo. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de ir a decirle lo que ellos necesitan? Nosotros. Por eso debemos de ser de un mismo sentir. El sentir es que se salven las almas. El sentir es que vengan a los pies de Cristo. El sentir es que glorifiquen a Cristo. No solamente nosotros. No nos podemos acomodar a que venimos a escuchar el mensaje, nos edificamos, nos sentimos bien, todo anda bien en casa. No. Eso es una bendición para nosotros. Pero hay gente que necesita lo que usted y yo tenemos. Y el Señor dice que demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque lo que hemos recibido no lo merecemos. Eso es lo que precisamente es gracia, recibir algo inmerecido. Entonces, quiero que veamos cómo es que los cristianos, los que somos de Cristo, porque le hemos titulado a este tema, los que son de Cristo. O los que somos de Cristo. Entonces, los que somos de Cristo, ¿cómo debemos de hacer las cosas para Cristo? Según dice Filipenses capítulo 2. Veamos estos versos que nos instruyen. Dice, no hagan nada por egoísmo, por rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Primer consejo. Cuando nos encarguen a hacer algo, no lo hagamos por vanagloria, no lo hagamos por egoísmo. El apóstol Pablo dice, yo estoy preso y muchos les caigo mal, dijo Pablo, les caigo muy mal y resulta que yo estoy preso, pero como les caigo, pero de lo peor, predican el evangelio para hacerme quedar mal a mí, dijo. Otros predican el evangelio por envidia, otros por egoísmo, otros por vanagloria. Pero dice, pero de todas maneras predican el evangelio. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Pero no lo están haciendo por las actitudes o con las actitudes correctas. Entonces no están recibiendo un beneficio. La gente que los está escuchando sí, pero ellos no. Entonces, aquí nos dice que nuestra actitud debe ser humilde, considerando al otro, a nuestro hermano mayor que nosotros, con una actitud así. Estamos en un mismo sentir. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de Dios, los que somos de Cristo, cómo debemos de hacer las cosas. Cuando cantamos, cuando ministramos, si alguien tiene el don de cantar, el don de tocar un instrumento, no debe de hacerlo para sí mismo.
sino debe de hacerlo para que la gente sea administrada, sea beneficiada. Usted sabe que aún los cantantes que no le cantan a Cristo, sino que le cantan a la vida, le cantan al amor, le cantan a diferentes cosas, ellos mismos cuando se presentan en sus conciertos lo hacen para agradar a la gente, para que la gente salga, motivarla, para que la gente salga contenta, para que la gente salga emocionada, o sea, es su trabajo y lo hacen muy bien. Y lo que Dios nos ha encomendado a nosotros es más que eso. Es más que la gente salga emocionada, es más que la gente salga contenta, es que la gente salga ayudada, administrada por el Espíritu Santo. Es que cuando alabamos y adoramos, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿qué va a suceder? Milagros. Y fíjese que milagros no es nada más que se sanó a alguien que tenía el pie torcido o que le creció el pie, ¿verdad? Como muchos que hasta fake it, como dicen eso de los pies, ¿verdad? Que póngase ahí, le dice, estire los pies, miren, miren, dice, tiene un pie más corto que el otro. Ahorita vamos a orar para que el Señor lo sane y le comienzan a jalar el pie al otro, ¿no? Y como no se les tira, pues le ponen el otro para adentro y ya están igual, dice. Porque de todo hay. ¿Será que Dios puede alargarle el pie a alguien? Claro que sí puede. Pero hay gente que hace las cosas por vanagloria, por egoísmo, por ser vistos ellos. Y en el momentito, hermanos, a ver cómo le harán. El otro se endereza y parece caminar bien, pero sale del asunto y comienza a caminar como venía, así de lado. Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas, no con las actitudes que no nos van a beneficiar, sino dejemos que el Espíritu Santo haga milagros. Cuando el Señor se manifiesta en una reunión, alguien puede ser salvo. Ese es el milagro más grande de todos los milagros. Porque cuando alguien se salva, nace de nuevo. Y al nacer de nuevo es totalmente de Cristo. Que resucite a un muerto será un milagrazo, sí, un milagrazo. Pero lo único malo es que se va a volver a morir, ¿verdad? Porque no está garantizado. La Biblia dice que Lázaro resucitó, ¿verdad que sí? Y hasta lo querían volver a matar. Entonces se podía morir otra vez. ¿Se acuerda que los fariseos cuando vieron que Lázaro resucitó, dice que la gente se amontonaba en la casa de Marta y de María a causa de la resurrección de Lázaro? Y dice que él comía a la par del Señor Jesús y ya no se le despegaba. Entonces dijeron los fariseos, bueno, la gente lo está siguiendo, la gente está creyendo más en él. Hagamos una cosa, matemos a Jesús y matemos a Lázaro y se acabó el asunto. ¿Ya ve? Entonces, aunque alguien resucite, no está garantizado que no se va a volver a morir. Pero el que es resucitado a la manera de Cristo, ese no muere más. Porque Cristo dice que murió una sola vez por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, pero media vez resucitó. Él nunca va a morir jamás. Entonces, el que nace de nuevo, aunque en este cuerpo pueda ir al cementerio a dormir, cuando suene la trompeta se va a levantar con un cuerpo como el que se levantó Cristo y nunca más morirá. Démosle un aplauso al Señor. Por eso es que el nuevo nacimiento es el milagro más grande que existe. Veamos este verso. Haya pues en ustedes una actitud, esta manera de pensar que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos da el ejemplo? Cristo. Y la Biblia dice que siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios. Veámoslo. Dice, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. O sea que cuando el diablo, que se lo reprenda, le dijo, si tienes hambre, convierte las piedras en pan, ¿lo hubiera podido hacer? Sí. Se hubiera podido tirar de donde el templo
porque le dijo el diablo, tírate para que todos te miren, sal volando. Hubiera podido hacer, claro, si él se fue volando al cielo, pero no por órdenes del diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero siendo Dios, dice que no se aferró el ser igual a Dios, sino que más bien obedeció y se sometió a las limitaciones humanas. Dice también, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A servir. Él mismo lo dijo. Porque los discípulos querían, los discípulos de él tenían ideas equivocadas, como hoy en día muchos hermanos en Cristo tienen ideas equivocadas. Usted sabe, le dijo la mamá de Juan y de Jacob, mira, Señor, una petición, le dijo. Yo vine primero, estos vinieron tarde. ¿Cuál es? Que uno de mis hijos se siente, cuando tú vengas en tu reino y te pongas ahí en tu trono, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo estaba pensando la mamá de ella, de ellos? Estaba pensando equivocadamente. ¿Y cómo estaba pensando Juan y Jacob? Pues estaban de acuerdo, sí señor, estamos de acuerdo. Estaban pensando equivocadamente. ¿Y cuánta gente hoy en Cristo, que conoce a Cristo, piensan equivocadamente? Hay mucha gente que predica el evangelio por dinero. Están equivocados. Cristo no vino por dinero. Cristo jamás cobró por milagros. Entonces dice, más bien se hizo siervo. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir, no para ser servido. Dijo el Señor, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase siervo de todos. Porque el grande sirve al pequeño. Entonces, la idea de la palabra es que maduremos, pero no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los pequeños. Así como es en casa, ¿verdad? Que cuando el papá y la mamá tienen que salir a trabajar y no hay nadie en casa, ¿a quién dejan de encargado? ¿Al pequeño? Al más grande. Y con riesgo, ¿verdad? Porque si el más grande no se sabe ni cuidar él, mucho menos va a cuidar a los demás. Pero el Señor sí quiere que crezcamos para que cuidemos a los pequeños. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Señor, bueno, le dijo ya la segunda vez, Señor, te quiero, le dijo, porque lo había negado 3 veces. Y la segunda vez que le preguntó eso, le dijo, apacienta mis corderos. No le estaba hablando de ovejas, corderos. ¿Sabe de qué le estaba hablando? De los 11, de los 11 discípulos. Le dijo, Pedro, tú eres el hermano mayor. O sea, hasta este momento, tú eres el que has alcanzado más madurez que todos estos, a pesar que me negaste 3 veces. Imagínense cómo estaban los demás. Y es el problema, de que muchas veces los que Dios lleva a una estatura están todavía medio torcidos. Y todavía el Señor en su misericordia le dice, pero todavía sí te voy a dejar de encargado. Pura misericordia, ¿no? Entonces le está diciendo, cuida a mis corderos, cuida a mis hermanos, pero yo se lo he dicho antes y se lo digo otra vez, pero esos 11 no se quedaron así, ni tampoco Pedro se quedó así. Pedro avanzó en su vida y luego ya Pedro ya no era el hermano mayor, sino que Pedro era uno de todos, porque dice aún la Biblia en el libro de Hechos que uno de los apóstoles, que es Jacobo llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, ya no era Pedro. Por eso esa idea equivocada, estamos hablando de que hay ideas equivocadas que el Espíritu Santo tiene que revelarnos y sacarnos de ellas. De que tiene que haber uno sobre otro y hay uno que es como que dice el mero tata de todos, ¿verdad? No es así. No es así. El Señor dijo que Él dejó apóstoles, dejó profetas, dejó pastores, dejó maestros y dejó evangelistas, pero todos son para la edificación, dice todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando dejó a Pedro, lo dejó para cuidar a sus hermanos,
para que estos hermanitos de él crecieran igual que él, llegaran a la estatura que él, y si era posible crecieran más que él. ¿Y sabe quién creció más que todos? El más pequeño. El que andaba con Pedro de ayudante, porque Pedro siempre lo cargaba de ayudante a Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el más jovencito de todos. Pero al final, ¿a quién le dieron la revelación más grande? ¿Se la dieron a Pablo? No. ¿Se la dieron a Pedro? Tampoco. A Juan. ¿Y quién era Juan? El más pequeño. Entonces quiere decir que Juan creció, maduró, llegó a ser igual a Pedro y todavía lo superó. Porque de eso se trata, que tengamos un mismo sentir, que tengamos un mismo propósito. Pedro entendió eso. El propósito no era que dijeron, tú eras Pedro. No, no era ese el propósito. O que le besaran el anillo, ¿verdad? Eso no era el propósito. El propósito era que crecieran los demás y que el nombre de Cristo fuera exaltado. Ese es el propósito. Denle un aplauso al Señor. Ser siervo. Sigamos en lo que dice el apóstol Pablo, nos está hablando. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, estos hermanos eran obedientes. Diga conmigo, eran obedientes. Porque dice, han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en qué? En su salvación con temor y temblor. Entonces, ¿en qué tenemos que ocuparnos, hermano? ¿Estar viendo qué está haciendo el hermano? Ah, es que esos de esa iglesia como son, hermano. Nosotros aquí estamos bien, dice mucho, ¿verdad? Si usted va a aquella iglesia, viera cómo son esos hermanos. Nos manda el Señor a ocuparnos de eso. Ay, déjenlos. Si son como son, el Señor los va a componer de algún modo. Pero que nos componga a nosotros en lo que nos tiene que componer, ¿verdad? Porque no creo que tampoco estemos muy avanzados que otros. Venga, y leamos aquí, dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención o su buen propósito. Entonces, ¿a quién es que tenemos que nosotros pedirle que nos ayude? ¿Quién es el que le pone a usted el querer? Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién le puso el querer de venir a la iglesia a usted hoy? El Espíritu Santo, el Señor. Porque ni eso podemos hacer. Ni eso. Si el Señor no pone el querer, no vaya a creer que uno diga, es que yo soy bueno, hermano. Como no. Ahí estuviéramos a ver haciendo qué. Él puso el querer. Por eso hay muchos hermanos que están bien equivocados. Porque el Señor les da cierta posición y ya les dicen a los hermanos, usted sin mí nada puede hacer. Y eso lo digo porque hay gente que es unos que se dicen ser apóstoles y lo son, algunos lo son, y esa es la actitud que tienen hacia la iglesia. Usted sin mí nada puede hacer. Digo yo, estos ya se están convirtiendo en anticristos. ¿Por qué? Porque están contra Cristo. El único que puede decir eso, y lo dijo, fue Jesús. Usted dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Entonces, Él es el que pone el querer, Él es el que pone el hacer para lo que Él quiere. Aquí dice, esta versión dice para su buena intención, esta es una versión muy moderna. Pero el propósito es que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y qué hermoso depender del Señor. Avancemos un poquito más, porque tengo otro punto que darle. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Hemos hablado de la lengua, ¿verdad? Cómo la lengua es peligrosa, la lengua murmura. Y la lengua mete en problemas a mucha gente. Que el Señor nos libre de eso. ¿Dice amén usted? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo sí digo amén a eso, que Dios me libre, Señor, de la lengua. Porque uno se mete en problemas. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, fíjese que me gustó esto. ¿Para qué es que no se murmura y por qué es que no se discute? Dice, para ser irreprensibles, para ser sencillos hijos de Dios sin tacha.
Qué bonito, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cuántos quieren ser irreprensibles? Levanten la mano. Solo hermano Néstor. Bueno, creo que todos, ¿no? Vamos a ponerles ahí a todos. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, cuando yo leía esto, yo me ponía a pensar y decía, porque la otra vez yo le decía, Señor, pero en realidad los tiempos cambian, las modas cambian, ¿verdad? Y van y vienen las modas. Porque ahora yo veo ya algunas hermanas que se están peinando así con un peinado así raro. Y digo yo, oh, eso es de los 60. En los 60 andaban con los peinadotes así, están volviendo, ¿no? Y de repente algunos hermanos no se han dado cuenta y andan con pantalones de los años 50, estilo, ¿no? Pero las modas van y vienen. Pero ciertamente el mundo siempre está en un constante cambio. Y las generaciones van cambiando de pensar. Por eso los jóvenes le dicen a los papás, no, eso es de viejos. Le dicen, tal vez el papá está bien jovencito. El papá está, pero bien jovencito, así como yo, y le dicen a uno, eso es de viejos. Y no es así. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor nos puso en medio de una generación torcida y de una generación perversa. Y por eso es que nosotros debemos de vivir distinto, aunque le parezca al mundo que somos viejos, o que somos anticuados, o que somos extraños, porque aquí lo dice. Entonces digo yo, Señor, realmente tú siempre tienes la respuesta para todas las cosas. En una ocasión alguien pensaba y decía, Señor, pero ¿por qué tienes que llamar hombres? ¿Por qué tienes que llamar tú hombres para que hagan tu obra? Si tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo, no dependes de nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense que el hombre muchas veces es soberbio y es orgulloso y cree que todo lo puede y cree que no necesita de nadie. Pero en el caso de Dios es una realidad. En el caso de Dios, Él no necesita a nadie y mucho menos hombres pecadores que le sirvan. Pero esta persona que decía eso, decía, Señor, pero tú todo lo sabes, todo lo puedes y todo lo que haces lo haces porque sabes hacer mejor las cosas. Entonces el Señor le habló y le dijo, bien dicho, por eso es que llamo hombre, yo sé lo que hago. Entonces yo cuando oí eso, dije, ¿de veras? O sea, como él sabe bien perfectamente lo que hace, aunque a la lógica no le parezca, a Dios sí. Fíjese que dice también el apóstol Pablo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Me llama la atención porque todo lo que hemos hablado hasta ahorita, hasta este punto, el apóstol Pablo lo aclara aquí. ¿Y sabe cuál es la petición de él como ministro? Es que le dice, hermanos, por favor hagan eso, para que cuando venga el día de Cristo y yo me presente delante de Cristo, yo no haya corrido en vano y yo no haya trabajado en vano, porque mi trabajo son ustedes. Entonces, si ustedes fracasan, yo fracasé. Si ustedes son exitosos, yo también soy exitoso. Eso es lo que le está diciendo a los hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy a nosotros. Que nosotros debemos de trabajar sabiendo que no es en vano que trabajamos. Yo me gozo cuando cosas suceden. Cuando yo veo cantar a los hermanos, a los cantores, a los músicos, y yo veo cómo ellos avanzan. Y también me doy cuenta cuando se vienen para abajo, ¿no? Yo digo, hoy sí estamos mal. Pero cuando las cosas salen bien,
Y uno dice, entonces trabajamos y no fue en vano. Estamos hablando de algo temporal, pero Pablo está hablando viendo una situación allá más de lo temporal, sino una situación eterna. Veamos otro punto, el ejemplo de Timoteo. Benditos los ministros de Dios que tienen Timoteos. Timoteo era un hombre, un joven, más que todo era un hombre, pero un joven que se preocupaba por hacer las cosas bien y sin interés. Dice Pablo, lo llama un fiel servidor, lo llama Pablo alguien que no es interesado en lo propio, sino que piensan ustedes, le dice a los filipenses. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran ser Timoteos. Hay una bendición para los Timoteos. La bendición de ellos es que hacen el trabajo de hijos. Y Pablo lo explica y quiero que lo leamos. Dice, pero espero, confío en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado. Mire, o sea, los Timoteos alientan a los ministros al saber de la condición de ustedes. Pues nadie, dice, pues a nadie más tengo del mismo ¿qué? Entonces Timoteo era de un mismo sentir ¿con quién? Con Pablo. Y que esté sinceramente, como dice, interesado en el bienestar de ustedes. Entonces Pablo estaba interesado en el bienestar de ¿quién? De los filipenses. Y también Timoteo. Timoteo no le importaba, a ver, cómo voy a salir, que van a hablar de mí, que yo quede bien en todo. No, él le importaba que los filipenses fueran edificados. Estaban en un mismo sentir con Pablo. Entonces Pablo no se sentía solo. Y luego añade y dice, porque todos buscan, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? Es que lo está contando. Dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces hay muchos ministros, hay mucha gente, hermano, que sirve a Dios, pero por sus propios intereses. Hay gente, pero cualquiera dirá, bueno, pero esos son los predicadores. No, también en la iglesia. Hermano, sea ujier, sí, dice, así me voy a ver bien, me van a respetar. Y me va a dar alguna plaquita, sí, le vamos a dar una plaquita aquí que al líder. Está bien, dice. Y entonces ya se pone con su plaquita ahí, comienza a tronarle los dedos a todos. Entonces lo que quiere es que mandar, ser visto. Eso no es estar interesado en el pueblo. Pero Timoteo no era así, diga conmigo, Timoteo no era así. Timoteo lo habían puesto en un puesto muy alto, pero Timoteo era humilde y Timoteo servía. No tronaba los dedos, sino que más bien él iba y él hacía, él les enseñaba. Dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo que sirvió conmigo. ¿En qué sirvió? En la propagación del evangelio como un hijo. ¿Sirve a quién? Entonces, ¿quién era el padre ahí? Pablo. Y Timoteo era el hijo espiritual que servía juntamente con Pablo. O sea, ambos servían al Padre Celestial. Pero vino Timoteo y dijo, yo voy a ayudar a Pablo. Y lo ayudó como un hijo ayuda a su papá. ¿O no es eso así que debe de ser que los hijos ayuden a los padres? ¿Sí? Eso es así, hermano. Bueno, le iba a contar algo, pero mejor sigamos. Dice, por tanto, que cuente, dice, ¿no? Es que el otro día, hermano Eli me invitó a su casa. Y entonces yo me acordé que hace como 20 y tantos de años nosotros vivimos ahí, en el mismo lugar donde él vive. Y Eli me decía de que cuando uno llega hasta allá arriba siente que ya no aguanta, dice, ¿no? Porque es un graderío, hermano, hasta el cuarto piso. Entonces yo le digo a mi esposa el día que llegamos, vamos a ver si es cierto lo que dice Liz. Y yo me acuerdo que yo llegaba bien tranquilo allá arriba, le digo yo. Y comencé a subir las gradas. Y cuando llegué hasta allá arriba, le digo a mi esposa, yo me siento bien. No sé de dónde es que le dice que uno no aguanta. Pero no lo digo por Eli, sino porque estamos hablando de los hijos, ¿no?
Y le digo a mi esposa, pero ¿te acordás que yo no subía una sola vez? Sino que primero acarreaba con el grande, hermano. Cargaba al muchacho hasta el cuarto piso, lo ponía en la cama y muchas veces se hacía el dormido. Solo para que lo cargara y cuando ya en la cama abría los ojos. De ahí me tocaba bajar por el otro y a cargar otra vez. Y yo le decía, no me sentía cansado. Pero si el padre hizo eso por los hijos, y cuando los hijos crecen, pues ya las cosas cambian, ¿verdad? Porque eso era lo que también recordaba, que como los muchachos van creciendo. Me acuerdo de que cuando algunas veces los tenía que sacar ya como a la medianoche, ya estaban grandes, hermano. ¿Te acuerdas? Ya casi los pies arrastrando, hermano, y uno ahí. Entonces, no, tampoco, ¿no? Ya cuando crecen ya tienen que ayudar más bien a jalar ellos las cosas. Ya no el papá los tiene que cargar, sino que por lo menos a cargar las maletas. Entonces, era lo mismo que hacía Timoteo. Timoteo había crecido bajo Pablo y en un momento que dijo, no, yo ya puedo, yo también voy a ayudar. Yo también. ¿Y qué hizo él? Comenzó a predicar el evangelio juntamente con Pablo. Y comenzó el evangelio a propagarse. Entonces yo le digo algo, como pastor, usted es encargado de propagar el evangelio. No se lo deje solo al pastor. No diga, el pastor predica. Sí, pero usted también. Pero ¿y dónde está eso en la Biblia? Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo dice? Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como hijo, como un hijo sirve a su padre. Luego dice, por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. O sea que Pablo no estaba en buenas condiciones tampoco. Pablo estaba preso. Y como dijo, vamos a ver cómo me va, depende así se va Timoteo. O sea que era un muchacho que también cuidaba de Pablo. O sea, no solo le importaban los filipenses, no solo le importaban los hermanos, sino que también le importaba a Pablo. Sino que decía, ¿cómo lo voy a dejar, Pablo? ¿Cómo lo voy a dejar solito? Si no es que está preso, pues. No, pero vete, hijo, ve a atender a los hermanos. Le decía, no, cuando ya las cosas yo veo que se mejoren aquí, entonces yo me voy. Luego dice, y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. O sea, Pablo tenía esa esperanza. Entonces, tenemos a un Timoteo que nos da ejemplo. ¿Podemos decir eso? Tenemos a un Timoteo que nos da ejemplo. Y el último punto que vamos a tocar fue que Pablo también, la enseñanza de él fue confirmada por otros. Y eso es muy, muy bonito, muy, muy alientador. Porque todo lo que vimos ahorita fue enseñanza que el apóstol Pablo nos dejó. Pero también hubieron otros ministros que estaban de acuerdo con Pablo y dijeron, lo que Pablo enseñó hay que hacer. ¿Y sabe quién fue el que dijo eso? Fue el apóstol Pedro. Yo le dije que Pedro había cambiado mucho, porque Pedro era impulsivo, Pedro era el hermano mayor, pero luego también reconoce que él aprende de Pablo. Y Pablo no era ni tan siquiera de los apóstoles del Cordero. Y óigalo y leamos lo que dice el apóstol Pedro acerca de Pablo. O sea, estamos viendo la confirmación de la enseñanza de Pablo a través de Pedro. Y Pedro viene y dice lo siguiente, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, dice, tal como les escribió también nuestro, ¿qué dice? Amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Qué humildad la de Pedro, ¿verdad? ¿Sabe por qué le digo qué humildad? Porque usted sabe que fue el tercer discípulo que llamaron. El tercer discípulo que estuvo con Cristo fue Pedro. El primero fue su hermano Andrés. Y por eso los hermanos mayores le dan el ejemplo a los menores. Porque Andrés, que era el hermano mayor de Pedro,
y fue el primerito que habló con Jesús. Cuando Jesús iba a ascender, no le dijo, mira Señor, pero yo fui el primero. A mí me conociste primero, ¿por qué vas a dejar a Pedro si este es más pequeño que yo? Era su hermano menor, físicamente. Pero Pedro aprendió la lección de su hermano Andrés. Andrés era un hombre bien centrado. Y dijo Andrés, bueno, yo soy el mayor, pero si el Señor quiere dejar a Pedro, porque él considera que Pedro es mayor que yo en lo espiritual, amén. Pedro se quedó con sus hermanos, los creció a todos espiritualmente, y luego conoció a un hombre llamado Pablo, que no fue del grupo de él, pero luego reconoce y dice que a Pablo, nuestro hermano Pablo, se le dio sabiduría. Dice aquí, según la sabiduría que le fue dada a Pablo, consideren con paciencia a nuestro Señor la salvación. Y luego añade y dice, asimismo en todas sus cartas, habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles, oiga esto, difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Es que está hablando aquí el apóstol Pedro. Está diciendo que consideremos las enseñanzas de Pablo, que consideremos la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a Pablo, y que aún Pablo recibió cosas que a mí mismo, dice Pedro, me cuesta entender. Imagínense qué avanzado iba Pablo. Pero tenía envidia a Pedro, no. Él mismo reconoce, dice, miren hermanos, cuando uno se sienta a escuchar al apóstol Pablo, da gusto. Y hasta yo aprendo. Hasta yo me quedo sorprendido de cosas que él dice que yo jamás había escuchado, ni había visto, ni había entendido. Pero viene y con esa instrucción de apóstol, con esa instrucción de un hombre de Dios, nos dice estas cosas. Y nos advierte que hay gente que tuerce las escrituras. Fíjese que es mejor decir no entiendo que inventarse saber qué cosa, hermano. Hermano, y le hace una pregunta a uno y uno tal vez no entiende. Mejor decir, ¿qué hermano? No entiendo. Voy a ir a ver a la Biblia, voy a buscar y le voy a traer la respuesta si puedo. Pero no llevársela de maestro uno y decir, tal cosa, y se hace uno un invento. No, eso es torcer las escrituras. Hay que tener cuidado. Y concluimos con esto. Dice, por tanto, amados, dice Pedro, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres, ¿qué dice? Libertinos, sin principios morales, caigan de su firmeza. O sea, que hay gente que está firme en el Señor, pero hay hombres libertinos, dice. O sea, que les va de todo, ¿verdad? Hacen las iglesias como que son discotecas, hermano. Sí, hasta el baile del caballo han llevado a unas iglesias. Me imagino que usted sabe cuál es el baile del caballo, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? A ver, ¿cómo le dicen? Gangnam Style. Eso, yo no lo entendí muy bien, pero ya yo no lo sé pronunciar, pero bueno. El baile del caballo traducido. Hasta eso iba a la iglesia. Porque son libertinos. O sea, yo creo que todo tiene un punto, ¿verdad? Ni tampoco legalistas, que todo es malo. Como otros que dicen, vamos a jugar fútbol. No, dice eso es del diablo. ¿Qué del diablo va a hacer? ¿Va a hacer ejercicio mejor? Eso es del diablo. Eso es dice, eso es estarle pateando la cabeza, jugando con la cabeza del diablo. Pues déle más duro, le diría yo. ¿Verdad? Si eso se trata. No hay que ser legalista, andar con cosas de hombres, pero tampoco libertino.
O sea, todo tiene su... Pero aquí dice que los libertinos hacen que los que están firmes caigan. Ya de repente alguien estaba firme, pero se topó con un libertino y después usted lo ve bailando el baile del caballo. Lo botó de su firmeza. Da risa, hermano, pero es la verdad. Por eso dice que las malas juntas, ¿qué dice? Pervierten, corrompen o pervierten las buenas costumbres. Entonces hay que tener cuidado. Y dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero ¿qué es lo que nos recomienda? ¿Cuál es la recomendación final? Crecer en la gracia. Es que Jonathan dijo crecer en gracia, pero eso a mí me suena un poco raro, no por lo que él dice, sino que porque usted sabe que anda un loco allá por la Florida que dice creciendo en gracia, pero están creciendo en desgracia, porque el tipo anda totalmente torcido, ¿verdad? Pero aquí dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Entonces, crecer en la gracia es crecer en lo que no merecemos. Crecer y aceptar la misericordia de Dios, su palabra, que Él nos va poniendo el querer y el hacer, que Él va obrando en nuestra vida, que nosotros nos esforzamos y que el Señor va cambiando nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros deseos, convirtiendo los deseos malos o quitando los deseos malos y poniendo sus buenos deseos en nosotros. Eso es crecer en la gracia. Y luego añade y dice, y en Él conocimiento, pero ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador. O sea que no es cualquier conocimiento, es en el conocimiento de Él, es conocerlo a Él. Que si hacemos eso, no va a haber problema. Aunque nos topemos con libertinos, nos topemos con gente de cualquier clase, vamos a estar totalmente firmes porque vamos a conocer la verdad. Y dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Yo soy el camino y la verdad. Denle un aplauso al Señor. Y dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo quisiera que en esta hora le pidamos al Señor que queremos crecer en gracia, en su gracia, y queremos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Puede ponerse de pie y puede orar conmigo y juntos pedirle al Señor que en su grande misericordia Él nos ayude. Por favor, me ayudas, hijo. Yo quiero que cierre sus ojos, pero al cerrar sus ojos piense en Cristo. Pensemos en Cristo. Pensemos en lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Pensemos en este día que Él nos tiene aquí. Y que con toda necesidad, ¿cuántos tenemos necesidad de Él? Levantémosle nuestro corazón.